El propósito de nuestra conferencia es precisamente motivar. El texto es el mismo de la mañana. El Cristo es el mismo de siempre. Amén. La palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Yo quisiera dar lectura con ustedes también. Ayúdenme, vamos. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por la presencia de los hermanos que aquí se encuentran. Te agradecemos por el privilegio que tenemos de celebrar con esta iglesia sus 27 años de luchas, de desafíos, pero mayormente de victorias, para que el pastor y los miembros de esta congregación puedan decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Que tú sigas bendiciendo a esa congregación, que tú sigas multiplicando mayormente en grado vertical, en la madurez espiritual de cada uno, para que por añadidura puedan crecer horizontalmente. Danos ahora entendimiento, ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra, pues todas esas cosas te las suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Amén. El tema propuesto por la iglesia, por el pastor, para esta ocasión, el precioso tema sobre la fidelidad de Dios, ha sido tocado, expuesto desde el día de ayer, hablando de la fidelidad de Dios y nuestra respuesta a ese obsequio, a esa dádiva que el Señor nos ha ofrecido. Si esta noche yo dijera a algún hermano: esa pluma es para usted, es una dádiva, pero mientras el hermano no venga a recogerla, no es de él. Ajá. Él no podrá disfrutar del uso de esa pluma mientras no la venga a recoger. Ajá. De igual manera, el Señor quiere perfeccionar en nosotros, para que se cumpla uno de mis versículos preferidos en Proverbios 4:18. Mas la senda o la vereda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Amén. Ahí está: perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una jornada, es una peregrinación. No podemos nosotros estar subiendo y bajando en nuestra espiritualidad. El crecimiento, como ya hemos enfatizado, es una consecuencia del nuevo nacimiento. Y si uno verdaderamente no ha nacido de nuevo, es en vano que vamos a esperar madurez, crecimiento de tal persona. Sí es. Yo concluí el mensaje de la mañana diciendo que daríamos continuidad en esta noche. Y les hablaba que la tentación no es una experiencia sobrenatural, es humana.
Y el versículo que dimos lectura se encuentra en Santiago 1, 13 y 14. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces yo les dije en la mañana que la tentación no es sobrenatural. Lo que es sobrenatural es la liberación, la provisión de Dios para rescatarnos, para librarnos. Y este es precisamente el mensaje del texto primero, que regresaremos a él en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y antes de proseguir, yo veo la salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Él nos perdonó, nos salvó en tiempo pasado en la cruz del Calvario. Y espero que entiendan mi teología ahora. Él nos salva en tiempo presente en nuestra santificación. Yes. Es un proceso, es un desarrollo. La salvación que tenemos no la perderemos. Pero usted no puede perder lo que jamás ha obtenido. Ajá. Porque si verdaderamente ha nacido de nuevo, nadie le puede quitar de las manos del Padre que está en los cielos. Yes. Pero la salvación tiene tres tiempos: pasado, la salvación, perdón de los pecados, la remisión; tiempo presente, la santificación; y el tiempo futuro será cuando nosotros, a través del arrebatamiento de la iglesia, seamos rescatados para tener un cuerpo incorruptible. Entonces eso se llama la esperanza bienaventurada. Amén. Es parte del paquete completo que el Señor ha provisto para nosotros. Amén. El detalle es que nosotros vivimos en el tiempo establecido por Dios, pero Dios vive fuera del tiempo. Él vive en la eternidad. Y para Él el presente y el pasado y el futuro lo puede ver a la misma vez, porque Él es omnipresente. Amén. Por eso nosotros podemos confiar en Dios. En Jeremías tenemos una amonestación en Jeremías 17, versículos 5 al 8. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Ahí está el 7, bendito el varón. Vamos a empezar por el 5 entonces. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la redama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
¿Qué quiere decir maldito el hombre que confía en el hombre? La confianza ahí no está en la amistad, está en la confianza para su salvación. No confiamos en hombres, en vírgenes, en santos, en obras, sino que exclusivamente en la obra ya completa, hecha en la cruz del Calvario. Amén. Cuando el Señor dio voces desde la cruz, en una expresión que ha llegado a nosotros a través del griego, a pesar de que no lo habló en griego. El griego dice tetelestai, él estaba diciendo que todo está pagado, porque ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Está cancelada la deuda. Amén. It's paid in full. Entonces, ya ha llegado la hora cuando nosotros debemos de reconocer que el gran problema del hombre no son las tentaciones, sino el recurso que tenemos para que las enfrentemos. Romanos 8, 31 al 39, aquí está la carta magna del cristianismo. En otras ocasiones yo la he citado porque, ¿qué más voy a decir? No les voy a hablar del catecismo del Padre Ripalda ni el libro de los Mormones. Tengo que citar la Biblia. Amén. Y ahí vamos, Romanos 8. Eso es el documento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa convicción nos permite estar armados para que nos enfrentemos diariamente a las vicisitudes que aparecen en nuestro camino y estemos firmes. Porque, hermanos, es muy fácil decir amén, gloria a Dios, aleluya, cuando estamos en ese lugar escuchando esas preciosas melodías, esos cánticos angelicales que uno no quisiera pues salir de aquí. Es muy fácil decir amén, gloria a Dios. Pero es justamente cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, cuando la salud está amenazada, cuando los problemas se multiplican, cuando falta el dinero, humanamente hablando parece que todo se desmorona. Es cuando nosotros debemos de tomar el ejemplo de un siervo del pasado, conocido como Job, Ajá. y decir, sentado en cenizas, cubierto de llagas, yo sé en quién he creído. Amén.
Y es exactamente ese desafío que nosotros tenemos. Esa iglesia tiene todos los ingredientes para crecer, para multiplicarse. Cada vez que vengo aquí supuestamente para ministrar, soy yo el que es ministrado por ustedes. Por su tenacidad, por su denuedo, por su amor, por su sacrificio, para que la obra de Dios siga adelante. Es importante tomar en cuenta esta realidad, porque hay muchos supuestos cristianos buscando migajas cuando el Señor les ha preparado un banquete. Pero la condición innegociable para que nos acerquemos al mesón y disfrutemos del banquete espiritual que Dios nos ofrece es que estemos, ¿cómo? En intimidad con Él. Ese es precisamente el mensaje que leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo ha sido usado miles, millones de veces en temas evangelísticos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, nunca regresará para él vacía. Y este versículo ha sido usado por el Espíritu Santo para alcanzar a muchas almas. Pero no es un versículo evangelístico. Él está después de las iglesias, a la conclusión del capítulo 3 de Apocalipsis, antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia toma lugar entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. Y a pesar de que teológicamente muchos estén discutiendo si es pre-tribulación, post-tribulación, si la iglesia será arrebatada en el medio, en el fin, en el principio, yo soy pre y pre. Amén. Yo creo en la pre-tribulación, yo creo en el pre-milenio y estoy preparado para ir con el Señor. Amén. Entonces, ese versículo de Apocalipsis 3:20 es un versículo para la iglesia. El Señor está a la puerta y quiere tener intimidad con nosotros. Infelizmente hay muchas iglesias que son antropocéntricas. El hombre es la figura principal. Las luces están sobre él. Cierto. Y Cristo está a la puerta demandando entrada para el lugar que le pertenece solamente a él por derecho. Así es. Entonces, Él está a la puerta y llama. Y porque Él nos da el libre albedrío, tan denunciado y negado por los calvinistas, pero el libre albedrío es una realidad. Si no fuera así, la culpa del pecado de Adán no sería de Adán, ni Eva, ni la serpiente, sería de Dios mismo. Cierto. Él está esperando, Él quiere tener intimidad con nosotros. Amén. Y el hebraísmo que aparece ahí, si tuviéramos el tiempo, en otra ocasión, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo trataré de ilustrar eso hoy al concluir este mensaje. Es precioso. Porque aquel que ha empezado en nosotros la buena obra tiene un compromiso irrevocable para los que son efectivamente suyos, comprados por precio, sellados por su Espíritu. La verdadera identidad de un cristiano no puede ser definida a través de su bautismo, o a través de su membresía en alguna iglesia evangélica, o a través de sus alabanzas. Si efectivamente usted nació de nuevo,
Alimentarse del Señor es una acción natural, normal. Alegrarse con los que vienen a la casa del Señor es una expresión de su compromiso con Dios y la evidencia de su novedad de vida. Es el fruto de su intimidad que podemos leer en un versículo que ya he citado, Proverbios 4:18, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol vivenció esta realidad, estoy hablando de Pablo, y al escribir a su hijo en la fe, él se atrevió a decir lo que podemos leer en 2 Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién peleó la buena batalla? ¿Fue Dios o Pablo? No escuché. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. ¿Quién acabó la carrera? ¿Dios o Pablo? Pablo dijo: he acabado la carrera. ¿Quién guardó la fe? ¿Fue Dios o Pablo? Pablo dijo: he guardado la fe. Y Satanás, desde el principio, ha logrado cambiar el mensaje de Dios por medio de dulces mentiras que apacientan y agradan la mente y el corazón de los neófitos. En las últimas décadas, él está enseñando que no se puede perder la fe. Pero yo me atrevo a formular aquí una pregunta de veras importante. Si alguien no puede perder la fe, ¿por qué Pablo abrigaba en su corazón el deseo de ser recompensado por guardarlo? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de fe. ¿Qué es la fe? La carta a los Hebreos define la fe para nosotros, pero ¿qué es la fe? La fe es mi respuesta a la dádiva de Dios, que es la gracia. Mi respuesta, la fe, es mi confianza en su promesa, en su palabra, en su amor, en su cuidado. Y como mencioné, creo que ayer, cuando los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe, esa es una insensatez, porque Él no puede aumentar nuestra fe. Él nos da todo lo necesario para que nosotros multipliquemos, agrandemos, crezcamos en la fe, en nuestra confianza. Algunas personas me preguntan por qué no tenemos culto bilingüe en nuestra iglesia. Porque hay muchos hermanos de lengua inglesa que quieren estar. Y yo digo: no, porque íbamos a pelear mucho. Porque esa es otra tortilla, ¿no? Para entender el punto crucial en nuestra teología, visitemos un texto que anteriormente fue expresado por Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, soy yo el que va a tener o no la seguridad. Y eso es disminuir o crecer en la fe, la confianza en ese pacto que ha sido establecido por Dios. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo? Bien, él no confiaba en una religión, sino en una persona.
Ajá. el Todopoderoso. Pero la fe de Pablo se refería a su confianza en las promesas de aquel que era la única fuente de su fortaleza. En otras palabras, Jesucristo, siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, esa identidad es suficiente para darnos confianza. Pero mi fe en Él solo aumentará a la medida en que yo me acerque más a Él. Así es. Veamos en Santiago 4:8, la Escritura dice, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La expresión acercaos a Dios es la condición para que tengamos esa intimidad, porque Él ya hizo. La parte de Él ya tomó lugar cuando Él, dejando su gloria, despojándose de su gloria, Él se humanizó, se revistió de humanidad y vino a nosotros, vino a la cruz del Calvario. Entonces ahora nos toca a nosotros ir a la cruz. Todos queremos la corona celestial, pero no nos damos cuenta de que para obtenerla tenemos que pasar por la cruz. Así es. El pecador que no es crucificado es falsificado. No hay otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si diéramos lectura a lo que realmente el griego nos enseña, Él está diciendo, yo soy el único camino. Y si no caminas por mí, estás perdido. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, camino de muerte. Yo soy la verdad. Si no estás conmigo, estás en el engaño y la mentira. Yo soy la vida, yo soy el único que puede dar vida eterna. Así es. Y al final Él concluye diciendo, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo no conozco a ninguna persona llamada nadie. Solamente nadie puede ir al Padre fuera de Cristo. Déjame. Las personas que dicen que están débiles en la fe es porque son cristianitos de doble ánimo. A usted y a mí nos toca la misión de hacer nuestra parte. Dios jamás defraudará sus promesas. Santiago 1:17. La Escritura dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ahora que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos toca acercarnos a Él. Hebreos 11:6. La Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces el acercamiento ahora es nuestro, porque Él ya vino, Amén. Él está disponible. Y así como la fe es requerida para que nos acerquemos a Dios, de igual manera la fe es necesaria para que no nos alejemos de Él. La responsabilidad aquí es personal. Hebreos capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ajá. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio. Ajá. A veces jugando con el idioma español, que es uno de los idiomas más bonitos que conozco, yo digo que el coche de un cristiano nunca va para atrás, es para adelante o para adelante, para usar la expresión pues callejera, ¿no? No podemos volver hacia atrás. Amén. Esta carta a los hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento y su mensaje es contundente. Y ese texto que acabamos de leer nos demanda una reflexión más profunda para ponderar lo siguiente: ¿dónde están algunos durante el domingo en la noche? Yo sé que hay circunstancias, hay ocasiones, hay cansancio, fatiga, enfermedades. Yo sé, yo entiendo. Pero aquel que cada domingo está ausente, porque tiene un compromiso con el deporte, o con la novela, o con otras tantas cosas, es porque realmente no le ha amanecido. ¿Cómo podrán ellos justificar Hebreos 3:13? Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el calendario judío y en nuestro también hay una palabra que es Hayom, el día de hoy. Entonces, él está diciendo, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Quiere decir que cuando lleguemos al día de mañana, mañana será hoy otra vez. Y pasado mañana es hoy. Entonces, diariamente debemos de estar animándonos los unos a los otros. A través de esa koinonia, ese compañerismo que nos impulsa a los brazos del Señor. Yo les hablaba anoche sobre el Shaddai, la nutrición. Eso conviene examinar con profundidad porque es muy precioso. Y yo llego a la conclusión que solo hay una respuesta para los que se ausentan: la falta de intimidad con el Dios de la palabra. Ajá. Es verdad que nadie puede perder la salvación, pero infelizmente hay millones que piensan que están salvos y creen que podrán arrastrarse en el fango del pecado sin perder la salvación. Mas aquí hay una falacia en su premisa. Nadie, absolutamente nadie, podrá perder lo que no tiene. El cristiano lavado en la sangre del Cordero jamás estará a gusto en el mundo. Él conoce las palabras de Cristo que leemos en Juan 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Cuál es entonces la prueba de nuestra fe? ¿Será el bautismo? ¿Será pertenecer a una iglesia en la cual se predique y enseñe la palabra de Dios? Yo sé que es importante ser bautizado como testimonio de nuestra identidad con Cristo, pero solamente podemos afirmar que somos hechos nuevas criaturas cuando nos conformamos con la señal inequívoca de nuestro nuevo nacimiento, aquella que ha sido presentada en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 14.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos tiempo, ¿verdad? Amén. Hay familias que dicen, mi hijo no está en la iglesia. Y yo tengo la promesa de Dios que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿ah? Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando vamos al texto en su original, instruir al niño significa observarlo, conocerlo, e instruirlo con la enseñanza en su camino. Pero esa traducción, ese concepto es muy vacío para el mundo occidental. Cuando vamos al hebreo, y voy de una vez ya traduciendo para no confundirlos con el hebreo, dice, instruye al niño en el camino de su boca. El hebreo dice, al pi darko. Pi es boca, al pi darko, el camino de su boca. Y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. ¿Cuál era la figura? Y creo que en alguna vez que estuve aquí, ya he compartido, pero hay nuevos que quizás tengan oportunidad de aprender algo. En los días de Salomón, él está usando una terminología muy usada en aquel entonces, en el proceso a través del cual las parteras ayudaban a las mujeres de Israel a tener a sus hijos. Entonces, cuando llegaba el momento, ella retiraba del cuarto a todos los hombres, a toda la gente, y se quedaban a solas, la mujer embarazada y la partera. Ella había preparado todo, las toallas, el agua, todo para el proceso. Y cuando finalmente salía la criatura, ella no bañaba inmediatamente a la criatura, porque no se puede bañar a una criatura antes de la salida del meconio. Y eso sale en las primeras veces del niño. Caso contrario, va a tener problemas. Pero eso es otra tortilla. Pero ella lo limpiaba. Y al cortar la cuerda umbilical, antes de entregar la criatura a su madre, ella echaba su dedo en un vaso que traía una pasta cítrica y la presionaba contra las encías de la criatura, provocando la succión. Y al entregar la criatura a la madre, empezaba a nutrirse. Eso es lo que significa el proverbio. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. Muchos creen que no, ahorita están en el vicio, en el mundo, pero un día van a acordarse de la iglesia y venir. Mentira, eso no tiene respaldo teológico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va contrario a Proverbios 4:18, va contrario a Proverbios 22:6, va contrario a la palabra de Dios, el crecimiento. Pero infelizmente nosotros hemos recibido una teología en la cual no tenemos profundidad, porque la gente lee la Biblia, pero no la escudriña, no la estudia, no la entiende. Leer es una cosa. Satanás, él citaba la Escritura para Cristo, ¿sí? Pero él nunca cita correctamente.
pero Cristo peleó con él con la verdad. Entonces, tenemos que conformarnos. Significa tomar la forma, el rumbo, el camino. Y el momento en que entendamos esta realidad, hermanos, veremos una gran diferencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque el socorro para nuestras iglesias, para nuestras familias, para nuestra gente, no está en Washington. No está en las escuelas. Y a pesar de que la iglesia sea un lugar adecuado para que recibamos ayuda, no empieza en la iglesia, empieza en el hogar. Amén. Los padres son los primeros ministros, los primeros pastores, los primeros sacerdotes, las primeras parteras para que este niño pueda recibir la instrucción diaria de la Amén. palabra del Señor. Cierto. Vamos a proseguir entonces. Guardar la fe es una de las mayores responsabilidades que tenemos en la vida cristiana. Los israelitas no entendieron esta realidad. Ellos fueron rebeldes, murmuradores. Deuteronomio 1, 26 al 28. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, a los gigantes. ¿Pensarían los judíos que Dios tenía un trastorno bipolar? Porque ellos no confiaron en Dios. Y no solamente los judíos han expresado su incredulidad, todavía hoy muchos se han olvidado de la declaración de amor que el Señor nos hace en Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Moisés? Deuteronomio 1, 29 al 32. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto a Jehová tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con eso no creísteis a Jehová vuestro Dios. Amén. Hermanos, en la realidad, la raíz del pecado de los judíos no era la rebelión ni la murmuración. Esas cosas eran solamente los frutos visibles de un problema interior llamado incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe. Y yo les dije ayer que hay muchos predicadores y maestros enfatizando que el pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén fue la desobediencia. Pero les expliqué que la desobediencia fue la consecuencia del pecado que entró primero en su corazón, llamado la incredulidad. Vamos a pasar un poco adelante
y tratar de contestar esa pregunta si todavía es posible confiar en Dios. Y la respuesta se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Estoy brincando algunos versículos para ayudarnos a concentrar nuestra atención. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Hay una razón para que nosotros estemos persuadidos a reconocer que el apóstol Pablo traía convicciones bien ubicadas sobre la roca de su confianza, que es la inmovible palabra de Dios, cuando él declaró su seguridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Eso significa que cuando nosotros partamos de este mundo y nos encontremos en la presencia de Dios, dejaremos escapar de nuestros labios espirituales la expresión valió la pena. Valió la pena. La temática de esos días ha sido específicamente sobre la fidelidad de Dios. Ha sido sobre nuestra respuesta, el desafío a que nosotros también le seamos fieles. Y eso solo es posible cuando nosotros verdaderamente hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y yo quiero, pues, como conclusión, ilustrar toda esa enseñanza, porque pudiéramos estar toda una noche tocando temas pertinentes a ese asunto, pero yo quiero en la conclusión ayudarles a juntar para que ustedes lleven de aquí un pacto, una decisión. El hijo pródigo. Bandido. Él avergonzó a su padre. Él pidió la fortuna que le tocaba. Él merecía ser apedreado. Él llevó la mitad de la fortuna, deshonrando a su familia, deshonrando a su padre, y se fue. Y mientras él tenía la plata, tenía amigos. Sí. Y él disparaba ahí para todos. Y se enverenó con alcohol, con rameras, con todo. Yo creo que él era un terco, era un tonto, pero de repente le falta la plata, le faltaron los amigos. Sí, les faltaron los amigos. Él no tiene dinero, necesita trabajar, tenía hambre,
y él fue a buscar la tarea más vergonzosa para un judío, que era apacentar cerdos. Y aquel hombre, aquel joven, estaba tan hambriento, tan enfermo, que cuando traían las algarrobas para los cerdos, él se tiraba dentro de la pocilga, pero los cerdos eran más listos que él y no le sobraba nada. Y finalmente él cayó en sí. Él dijo: en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Pero él no mandó un WhatsApp para su papá: papá, mándame un dinero. Él no pidió a alguien que fuera a buscar algo para él. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quiénes eran los jornaleros? Las fincas, donde estaba allí el dueño del terreno, tenía a jornaleros que venían de afuera y tenía los trabajadores que vivían dentro de la finca. Y aún los que venían de afuera, los jornaleros, tenían abundancia de pan. Entonces, cuando él se dio cuenta de que perecía de hambre, él reconoció que estaba allí, en el mesón de su padre, la abundancia. Él tenía que ir allá. Ahora vamos al otro lado de la moneda, que ustedes todavía no conocen. La Biblia narra el regreso del hijo pródigo. Y hay una expresión que me llama la atención, que dice que cuando su padre lo miró, corrió a su encuentro. Y aquí es donde está toda la teología de esta conclusión. Significa que su papá no fue a buscarlo. No fue a buscarlo, pero diariamente lo esperaba. Por eso, mientras trabajaba y hacía sus negocios, tenía la mirada en la puerta de entrada, por el camino, porque él tenía convicciones de que aquel hijo regresaría. Porque él no era jornalero, era hijo, y conocía la abundancia. Pero ahora vamos al detalle del gran filósofo mexicano Mario Moreno Cantinflas. Aquí está el detalle. Cuando el padre del hijo pródigo lo vio, corrió a su encuentro. Un momento ahora. Los ricos no corrían. Dentro del contexto del judaísmo, los ricos no corren. Pero ¿por qué corrió el padre? ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿Quieren saber? Es que él sabía que al entrar aquel hijo en su finca, todos los moradores que conocían su historia tenían la libertad que les era otorgada por el Sanedrín de apedrearlo. Y corriendo al encuentro del hijo, él desvía la atención del hijo que entraba para que la gente mirara esa cosa increíble del dueño de todo corriendo. ¿Por qué está corriendo? Y así evitaría
que el hijo fuera observado. Y al llegar ahí lo abrazó y lo besó. ¿Por qué? Porque si la gente intentara tirar las piedras contra aquel hijo, él la recibiría primero. Él fue para proteger a aquel hijo ingrato. A pesar de bandido, lo amaba. Por eso que lo besó. Y estoy seguro de que al abrazarlo, susurró a sus oídos diciendo: hijo, yo te amo. Y a pesar de que su papá lo perdonó, aún así, el hijo dijo: Padre, he pecado contra los cielos y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué le hizo su padre? No sacó un azote, o una pistola, o un palo. ¿Sí? Puso un anillo en su dedo, sandalia en sus pies, ropa nueva, mató al becerro gordo, celebró, porque este hijo estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y ahora vivo. Entonces, ¿cómo quiero yo aplicar esa conclusión? Es que hoy, este fin de semana, al celebrar los 27 años de esta preciosa iglesia, es posible que algunos se han portado como el pródigo y han dejado al pastor solo. A él le estamos dando su salario, pues que él visite, que él predique, que él levante. Pero hermanos, yo tengo 80 años de edad. Estoy a 47 años enseñando en la misma iglesia. Pero nunca vi a un pastor pariendo ovejas. Son las ovejas las que tienen que multiplicarse. Entonces, que esta noche, al salir de aquí, llevemos ese concepto de un Padre que nos abraza para que ya no recibamos la condenación, porque Él nos ha amparado, Él nos ama con amor verdadero. Y le digamos a ese varón, el ángel que el Señor puso en la dirección de esa iglesia: heme aquí, envíame. Yo estoy listo para hacer de ese lugar un faro que va a resplandecer en las tinieblas de esta ciudad, para que muchos vengan a conocer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, por lo cual podamos ser salvos. Yo no voy a apodar a ninguno de ustedes de pródigos, pero si alguien esta noche desea tomar esa decisión de decir a su pastor, le voy a pedir que él venga y decirle: aquí estoy, pastor, cuente conmigo, para que el próximo año celebremos con más efusión, afecto, cariño, multiplicando las bendiciones. Úseme el Señor, aquí estoy a su disposición, yo quiero trabajar. Si usted siente en su corazón el deseo de hacerlo, pase para tomar esa decisión. Estaremos orando por usted esta noche. Pase, pastor.